Existe un lenguaje necesario para interpretar el mundo. Es el lenguaje de los elementos químicos. Esta es la tabla periódica que seguramente todos vosotros, todas vosotras, habéis visto en algún momento. Aquí, en el sistema actual, en España, en Cataluña, se estudia entre los 12 y 14 años, una edad demasiado avanzada para realmente entender lo que son los elementos. 118 elementos que muestran lo que es el mundo y el universo en el que vivimos. De estos 118 elementos, 98 aparecen de manera natural, rodeando todo lo que aparece a nuestro alrededor. El suelo que pisamos, el jersey que vestimos, el pelo que tenemos. Y es evidente que una parte muy importante de ellos están en nuestro cuerpo, prácticamente 60. 60 en la uña del pie, 60 en el cartílago, en el ligamento, en el tendón. Y mi pregunta es, ¿conocéis al sodio? ¿Habéis oído hablar de él? ¿Sabéis cómo es? ¿Es simpático? ¿Es majo? Es este que ponemos en la sal al pollo, y que el pollo cuando ponemos en la sal nos gusta un poquito más. Cuando yo pregunto esto en la universidad, cuando doy clase a ingenieros, diseñadores, diseñadoras, la inmensa mayoría, casi el 90%, no saben que el sodio es un material, un elemento metálico. Todos piensan que es no metálico. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que estando a nuestro alrededor no sepamos lo más básico, lo más importante del carácter de estos elementos? Elementos que, quizás casualidad, pero en el dispositivo móvil inteligente decimos que todos, todas tenéis ahora mismo, hay aproximadamente otros 60 elementos. Y este dispositivo nos permite hablar, comunicarnos, chatear, whatsappear. Y parte de estos elementos están en una zona de la tabla periódica que esta sí que ya, si la tabla periódica es difícil, no nos gusta, etc., estas dos filas que aparecen fuera ya ni siquiera hemos oído hablar de ellas. Son las tierras raras. Elementos como el neodimio, el itrio, el gadolimio. Os pregunto otra vez, ¿conocéis al praseodimio? A veces cuando hago esta pregunta me dicen, sí, es el vecino del tercero. Pues no, no es el vecino del tercero. El praseodimio es otro elemento, una tierra rara, necesaria para que toda la ciencia y la tecnología que hoy en día nos parece que es tan necesaria, nos ayude a mejorar el mundo y a vivir con más confort. Estamos, no sé si cansados o no, pero continuamente nos dicen que estamos en un momento de transición ecológica, de transición verde, la Agenda 2030, la sostenibilidad, y que necesitamos baterías de hidrógeno. Y sabemos lo de los aerogeneradores. ¿Y qué decir del coche eléctrico? Y ya, si os digo lo de la crisis de los microchips y que no tenemos PlayStations y que el suministro de los coches tarda 4 o 5 meses, pues esto, otra vez, es porque necesitamos tierras raras y porque son muy importantes. ¿Y qué sucede con estas tierras raras? Pues lo que sucede es que también nos enseñan y nos hablan del significado y de lo que implica el concepto de geopolítica. En muchas zonas del planeta, del mundo en el que vivimos, hay desequilibrios políticos. Bolivia, Perú. ¿Qué pasa allá? Dicen que hay un gran reservorio de litio. ¿Qué es el litio? Necesario para las baterías de los coches eléctricos. Congo, Ruanda. Allá hay un mineral, coltán, necesario para que los móviles que tenemos ahora mismo funcionen. Ese coltán está en las minas, está en el interior de la tierra. A veces es necesario meterse en un agujerito pequeño para extraerlo. ¿Y quién se mete? Pues un niño pequeño, una niña. Pequeño en edad, pero también pequeño en tamaño para que pueda entrar. ¿Y qué pasa a veces? Y no pocas veces. Lo que pasa es que se queda ahí. Se queda y muere. Creo que no podemos permitirlo. Hace unos años dicen que Donald Trump quería comprar Groenlandia. ¿Por qué la quería comprar?
Pues no porque Groenlandia es bonita y está en el norte y hace frío o hace calor. No, no. La quería comprar porque es el gran reservorio de tierras raras también. Y no quiero hablar de la guerra de Ucrania y no quiero hablar del Afganistán, porque al final, detrás de ello, siempre hay una serie de elementos químicos que están condicionando el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no conocemos el lenguaje de los elementos químicos? Si la pregunta es sencilla, la respuesta es todavía más sencilla. No los conocemos porque no nos los enseñan en el colegio cuando somos pequeños, de la misma manera que nos enseñan las letras y los números. Y encima, además, nos dicen que no lo hacen porque es muy complicado, porque la química y los elementos y las valencias son abstractas. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Qué es el 1? ¿No es abstracto el 1 o el 0? ¿Qué es la A mayúscula? 2 palitos inclinados con 1 en el medio, y esto no es abstracto. ¿Qué significa? Pues los elementos todos están a nuestro alrededor, los respiramos, los necesitamos para vivir. ¿Cómo es posible que nos digan que son abstractos y no nos los enseñen? Algo debe de cambiar. Yo me considero un amigo de los materiales y de los elementos químicos. En la Edad Media todos sabían quién era el mejor herrero, quién producía el mejor acero para las espadas. Y de hecho los romanos venían a Toledo a por el acero toledano, porque generaba una resiliencia que está tan de moda en las ciudades hoy en día, todo es resiliente. Pues el acero toledano era resiliente y venían los romanos a por él. Y todos sabían cuál era la mejor cerámica para hacer el mejor botijo o la mejor vasija. Hoy no tenemos ni idea. Si las cosas cuestan mucho dinero, decimos que son buenas. Si no cuestan tanto dinero, es que son de peor calidad. Los pensadores griegos, todos ellos intentaron explicarnos de dónde veníamos, cuál era el origen. Unos decían que era la tierra, otros el agua, el fuego, otros las semillas. Y dijeron, uno de ellos, qué significado tenía el concepto de átomo. Hace ya mucho tiempo. Y llegó Aristóteles. ¿Y qué nos dijo Aristóteles? Si queremos interpretar el mundo terrenal, aquello que pisamos, tenemos que saber y entender 4 elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Y con eso interpretamos lo terrenal. Pero claro, en el mundo, si miramos arriba, hay más cosas. Está lo celeste, está lo que hay en el cielo. ¿Y qué dijo Aristóteles para interpretar lo que hay en el cielo? Dijo que existía un elemento que era el éter, que luego se le llamó la quinta esencia, aquello que tenía capacidad de relacionar lo de arriba con lo de abajo e integrarlo todo en el mundo y, por tanto, darnos conocimiento de la realidad. Pero no solo los pensadores griegos trabajaron en esta línea. El conocimiento y los filósofos tradicionales chinos nos dijeron lo mismo. Ellos todo lo relacionaban con la teoría de los 5 elementos. 5 elementos. 5 elementos que eran el agua y el fuego siempre enfrentados. Y luego 3 más que hoy en día dan origen a los 3 reinos de la ciencia y la ingeniería de materiales. La madera, que nos habla de los polímeros. La tierra, que nos habla de la cerámica. Y el metal, que nos habla de los metales. Con estos elementos generaban todas las relaciones e interrelaciones que se pueden producir entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y los que le rodean, su familia, sus amigos, la sociedad. Y por lo tanto, hemos perdido este conocimiento a día de hoy. ¿Y qué pasa al haber perdido este conocimiento? Lo que pasa es que creemos que los plásticos son malísimos, muy malos. Vemos tortugas que se mueren en las playas. Vemos el estómago de pelícanos o de ballenas diseccionados llenos de microplásticos y de trozos de plásticos y nos dicen que se mueren por culpa de los plásticos. Porque los plásticos tienen unas patitas y se van caminando a las playas. Y allí se quedan ensuciándolas o a las cunetas de las carreteras. O van nadando y se van a los océanos.
porque les ayudan las corrientes marinas y allá, en el océano, gracias a estas corrientes marinas, generan un país del tamaño de un continente. Que veis, tiene su moneda, su pasaporte y su bandera. Un país de lo que nosotros llamamos basura. ¿Cómo es posible? Los plásticos han revolucionado el mundo. ¿Cómo es posible que les tachemos de malos materiales? Los malos seremos nosotros, mal educados. Nos han educado mal y por eso los tiramos donde no debemos. Por eso en el mar se caen grandes contenedores de barcos que no sé dónde los llevan, pero que se caen y luego van flotando ellos solitos. Por tanto, hay otras maneras de hacer, porque plásticos también los hay, que son compostables, biodegradables, que igual que nosotros cuando morimos nos entierran o nos queman o lo que sea, pero nos integramos en la naturaleza porque los bichos nos comen, los plásticos también podemos hacerlos que se integren en la naturaleza. Igual que cuando cae la hoja de un árbol, en un par de meses la naturaleza la integra. Esta es la definición de compostable. Pues los plásticos también tienen esta capacidad. Por tanto, hagámoslo sin ningún tipo de problema. Porque los materiales y los elementos, yo defiendo que están vivos. A mí me han dicho siempre que las piedras son inertes. Pero mi madre me decía a veces que hasta en las piedras crece el musgo. Y yo he creído que siempre están vivos. Igual que nosotros porque somos elementos. Fijaros la imagen que hay aquí. Es el adoquín de la Diagonal de Barcelona. Yo os digo que este adoquín lo que hace es descontaminar el aire y eliminar gases de efecto invernadero como es el óxido de nitrógeno que genera lluvia ácida en las ciudades, bueno, en todo el mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace como lo hacen las hojas de los árboles, que cogen el CO2 y gracias a un material que se llama clorofila lo transforma en oxígeno para que nosotros, humanos, animales, respiremos y vivamos bien. Nosotros creemos que el CO2 es malo, pero el CO2 para las plantas es buenísimo. ¿De acuerdo? Pues este adoquín, esta piedra muerta, que decimos muerta, lo que hace es coger el óxido de nitrógeno y gracias al dióxido de titanio lo transforma en nitrato que se convierte en abono para las plantas. Por tanto, ¿está muerto este adoquín de la Diagonal? Reflexionemos un poco. Sería bonito que cuando un alimento se caduque, el alimento nos avise. Fijaros cómo hacen las manzanas, las naranjas y las fresas. Cuando no nos las podemos comer, cuando se quieren degradar, cuando quieren pasar a otra vida y ser felices, otra vez más, nos lo dicen. ¿Veis cómo cambia la forma? Pues los huevos que tenéis aquí tienen una tinta inteligente, orgánica, 100% orgánica, que cuando se van a caducar, se ponen tristes, lloran. Fijaros, les sale la cara, los ojitos, y nosotros sabemos, por responsabilidad, que tenemos que hacer un buen uso de ello, porque tirarlo es agredir al planeta, porque no puede ser que lo tiremos. ¿De acuerdo? Nos comemos la piña y nos comemos los plátanos, las bananas, y creemos que la piel y el cuero solo puede ser o solo la podemos tener matando animales. Pues a lo mejor también lo podemos tener gracias al residuo que sale de las plantas que son necesarias para darnos de comer piñas y bananas. Y así es este material. No sé si llamarle cuero o piel, pero es 100% vegetal. Y no solo eso, sino que hace que la comunidad que antes entendía que tenía un residuo, que era una basura, ahora tiene un alimento que les permite disfrutar de la vida. Importante. Cuando a casa nos llega la lechuga, llega bonita. Y cuando llega el tomate, no pensamos qué pasa con la planta del tomate, que alguien la tiene que tirar, reciclar o hacer alguna cosa. Pues es posible transformarla en un material equivalente a la madera, equivalente al plástico. ¿Cómo es posible que esto no lo sepamos desde pequeños? ¿Cómo es posible que no digamos a los niños, a las niñas, cuando tienen 5 o 6 años, que tirar una botella al contenedor de plástico es tirar carbono
qué es lo que somos nosotros. Seguro que esto nos acercaría a entender e interpretar estos materiales y estos elementos. Por lo tanto, creo que los elementos representan un lenguaje fundamental para interpretar el mundo en el que vivimos. Fundamental. Así que, hasta aquí la teoría. Me podéis haber creído, entendido, más o menos, pero ahora viene lo importante. Y lo importante es demostrar que esto es fácil, que no es abstracta la química y que no es necesario hablar ni de moles, ni de valencias, ni de estequiometría, ni de reacciones R2. Que no, hombre, no. Hay que hablar de si los elementos son majos, simpáticos, guapos, agradables, se divierten yendo de fiesta o no. Y por lo tanto, con el equipo pedagógico de una escuela de aquí de Barcelona, de la Escuela Lourdes, nos pusimos a trabajar. Conceptualizamos los elementos básicos de la vida. Los llamamos las vocales, por equivalencia con el abecedario. Y les dimos vida. Caracterizamos, generamos personajes, generamos literatura y empezamos a trabajar con los niños. 6, 7 años, y vamos a ver si realmente eran capaces de recibir o de interpretar esta cosa tan difícil, tan sumamente difícil, que es el lenguaje de los elementos químicos. Empezamos con el carbono, porque era el elemento de la vida, sigue siendo el elemento de la vida. Nuestro pelo es carbón, el ligamento es carbón, el hueso es carbón, el hueso es duro, el pelo es flexible, pero el carbón está en todos ellos. Y aquí empezaron entendiendo que el carbono construye la vida. No se les ve muy bien la cara, pero no tiene pinta de que estén muy tristes. Aquí ya habían construido y ya habían interpretado realmente que el carbón construye, que es necesario para la vida, y entendieron por qué lo llamamos química orgánica, elemento de la vida. Y fijaros qué contentos están. El carbono, igual que el resto de elementos, generan palabras. Porque si los definimos como letras, si yo junto el carbono con el oxígeno, genera CO2. Y queremos que el CO2 mancha. Aunque las plantas lo necesiten, nosotros decimos que mancha. Y cuando juntamos el carbono con el hidrógeno, genera metano, que es la energía básica, y a partir de él, todos los gases que necesitamos para calentarnos en casa. Fijaros, claro que mancha, pero el carbono no es malo por manchar. El carbono mancha y es la punta del lápiz. Y gracias a que mancha el carbono, el lápiz escribe, porque el lápiz es carbono grafito. Y cuando yo paso el lápiz por el papel, voy dejando una mancha pequeñita que queda y permite transmitir mi pensamiento, mi idea, mi conocimiento, escribir, literatura, etcétera, etcétera. Estos niños entienden que manchar se puede reinterpretar y que el carbono no mancha, que el carbono es un gran elemento. Cuando los han entendido todos, cuando han disfrutado con el conocimiento de estos elementos, son capaces de integrarlos y de interpretarlos allá donde estén. Esto es muy importante. Y además, no solo eso, sino que han co-creado. Esto ahora está para los mayores. En los MBAs se hace co-creación, en los másters, y design thinking, súper importante. Y ponemos posits en la pared, en diseño, esto es el no va más. Y generamos ideas. Fijaros cómo están disfrutando, cómo están generando ideas, cómo son capaces de co-crear, de trabajar en equipo, de disfrutar, de entender la materia, de saber qué hacen, de interpretar el lenguaje y de demostrarnos a todos que esto no es abstracto, no es difícil, sino que es muy sencillo. Esta es la realidad de la vida, esta es la realidad del sistema en el que estamos. Por lo tanto, a mí que me gustan los materiales, y la propiedad más importante, desde mi punto de vista, es la tenacidad, quiero volver a repetir lo mismo. ¿Por qué no conocemos el lenguaje de los elementos? Muy sencillo. Porque no nos los enseñan, y no nos los enseñan igual que las letras y los números en el colegio cuando somos pequeños. Sencillo. Por lo tanto, simplemente transmitir qué otra manera de hacer es posible, que está en nuestras manos y que creo que los elementos químicos han de jugar un papel fundamental, igual que lo juegan otros lenguajes en el mundo en el que vivimos.